Ya son las 7:04 de la mañana y yo creo que ya Gonzalo y Leonardo podemos arrancar con las entrevistas porque el doctor está listo y les hablo del doctor Javier Nieto, que es médico infectólogo pediatra. Hay que hablar del Omicron, de la vacunación pediátrica y la cantidad de casos que hay en Panamá actualmente. Es la cantidad más alta en todo lo que va de la pandemia. Hemos llegado a más de 83,000 casos. Sí, pero se esperaba, Flor, ¿no? Eso Sí, se se esperaba. esperaba. Se Sí, esperaba. como va andando Omicron, digo, no hay sorpresas, ¿no? Doctor Nieto, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Flor. Gracias por la invitación. Doctor Nieto, buenos días, qué gusto saludarlo. Doctor, ¿cuál es la situación del país en estos momentos? Porque yo venía hacia aquí escuchando diferentes reportes, viendo diferentes medios de comunicación. Algunos hablan, en principio se hablaba que el pico por Omicron llegaba a Panamá la última semana de enero, la primera de febrero. Luego se habla que el pico de hospitalizaciones podría llegar la tercera o cuarta semana de febrero y que nos seríamos todo febrero completo con el tema de Omicron y los contagios. Y hay otras personas que dicen que no se sabría cuándo podría llegar el pico de Omicron porque Panamá es diferente a cómo se comporta la pandemia en otros países. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Bueno, hay que tomar en cuenta que Omicron está circulando en Panamá prácticamente entre la segunda y la tercera semana de diciembre. Y de hecho, Omicron rápidamente reemplazó a la variante Delta, que era la variante que circulaba en mayor proporción en Panamá, como ocurrió en Sudáfrica, ocurrió en pocas semanas en Estados Unidos. En la semana del 11 al 18 de diciembre, Omicron era alrededor del 11 al 15% de todas las variantes, de todos los casos que se detectaban en Estados Unidos, y rápidamente, prácticamente para la última semana de diciembre, era el Se congeló. 90, casi el 100%. Nosotros, de hecho, bueno, sabes, yo siempre he dicho que la dinámica de esta enfermedad la hace el virus. Entonces, a veces caemos un poco en esta zozobra, en esta incertidumbre de cuándo va a ser el pico, pero uno tal vez estimaría que tal vez esta semana alcancemos el pico máximo de contagios, porque como bien ustedes han dicho, si nosotros comparamos tal vez la cifra de contagios que hemos tenido estas semanas en relación a las olas anteriores, pues es evidente que hemos tenido una cifra explosiva de contagios, pero eso era esperado en el contexto de Omicron, como ha ocurrido en otros contextos geográficos. Entonces, esperamos que esta semana, no obstante, hay que tomar en cuenta que usualmente las muertes se ven un tanto más tardíamente, se ven entre la segunda y la tercera semana del pico. Entonces, tal vez es muy probable que para dentro de unas 2 o 3 semanas empecemos también a observar ese pico sobre la mortalidad. El otro aspecto que también hay que considerar es que, tomando en cuenta este incremento explosivo de casos, también es muy probable que en unos 10 o 12 días veamos un incremento sobre las hospitalizaciones, pero particularmente sobre aquellas personas que no han completado su pauta de vacunación con 2 dosis y no se han administrado su refuerzo, porque sabemos que con Omicron eh, hay más probabilidades de infecciones sintomáticas o de contagios, particularmente si no has recibido el refuerzo. Y lo que sí se ha demostrado de forma reciente es que el refuerzo previene en prácticamente en más de un 90% la posibilidad de enfermedad grave o de hospitalización. Y eso tal vez es importante, ¿no? Y de ahí el llamado de atención de recibir el refuerzo. Más allá de haber completado la pauta de 2 dosis, con esta variante Omicron se necesita completar el esquema de vacuna, y cuando hablo completar el esquema de vacunas me refiero a completar el refuerzo.
Doctor Nieto, en este gran globo de contagios por Omicron, la situación de los niños, de los menores de edad, ¿cuál es? Sabemos que sí hay una gran cantidad de niños en este momento quizás contagiados que no pasaba al principio de la pandemia. En este momento la situación de ellos es similar a la de un adulto que dependiendo de las comorbilidades que tenga, los padecimientos, asimismo le afecta un poco más el contagiarse del virus. Sí, Flor, como bien has dicho, al inicio de la pandemia hay que tomar en cuenta que las poblaciones susceptibles o vulnerables eran las personas de más de 60 años y particularmente aquellas con enfermedades subyacentes. Este ha sido un virus que se ha caracterizado en el contexto de que a medida que ha ido avanzando la vacunación, que tanto los mayores de 60 años como las personas con enfermedades subyacentes han recibido la vacuna, él ha aprovechado el nicho para infectar a aquellas poblaciones que desafortunadamente aún no han completado su esquema o aún no han recibido la vacuna. Particularmente con esta variante Omicron, por la experiencia que se ha tenido en otros países, es que en las últimas 3 semanas la tasa de contagios y de hospitalizaciones se ha incrementado 3 a 4 veces con respecto a las semanas anteriores de la circulación de la variante Omicron, particularmente en la población pediátrica, en la población que no ha completado el esquema de vacunación o que no ha recibido las dosis, particularmente la población de menos de 5 años. Tal vez las buenas noticias es que hay algunos datos recientes que demuestran que si bien es cierto, hay un incremento importante en las hospitalizaciones, se ha podido demostrar que los niños menores de 5 años, que de hecho en el contexto actual, estos niños tienen mucho menos riesgo de hospitalización, enfermedad grave o inclusive fallecer cuando se compara con las otras variantes que circulaban anteriormente, particularmente con la variante Delta. Entonces, con Omicron sí se ha visto 3 o 4 veces incremento de hospitalizaciones, pero a su vez, cuando se compara lo que ha ocurrido en comparación con la circulación de otras variantes versus Omicron, Omicron induce menos hospitalizaciones y menos muertes que las otras Claro. variantes, ¿no? Doctor, fíjese bien, cuando uno ve los numeritos, ¿no? Los numeritos no mienten. La tasa de letalidad pasó del 1.5 al 1.2%. Eso es lo primero. Uno puede ver el número de hospitalizaciones en comparación con el pico más alto de hospitalizaciones y muertes, con el pico más alto que vivió Panamá en la pandemia, que fue el año pasado o antepasado, y uno se da cuenta que también los números han bajado, a pesar del alto porcentaje que hay de positividad en el país. Aún así, hay quienes dicen, no, que esto hay que cerrarlo, porque no queda de otra. Luego de 2 años y medio con una economía, bueno, por el piso, ¿usted estaría a favor y cree que la solución después de 2 años nuevamente son los encierros? No, eso es muy poco probable que ocurra. Hay que tomar en cuenta que ha habido una ecuación compleja en toda esta situación y hay un componente sanitario, sin duda alguna, en el contexto actual tal vez juegue un rol importante. Hay un componente social y hay un componente económico, pero como bien tú has dicho, estamos en la cuarta ola de contagios por una variante distinta, que es la variante Omicron. Eh, y lo que se ha observado en esta última hora es un desacoplamiento clínico. Ha habido un incremento explosivo de contagios, pero tal vez con un impacto al menos hasta la fecha menor sobre hospitalizaciones y muertes en comparación con lo que ocurría en las olas anteriores. Y eso se debe por el hecho de que hay un porcentaje de personas expuestas ya al virus e inclusive un porcentaje de población vacunada importante, ¿no? Más del 70% de la población en Panamá, de la población objetivo, o sea, mayores de 5 años,
ha recibido la pauta de 2 dosis. Y el otro aspecto es que en este contexto vamos cambiando de la fase pandémica a la endemicidad de la enfermedad. El coronavirus vino para quedarse. Hay gran expectativa de si esta será o no la última variante circulante de la COVID. Yo me inclino a pensar que eso es poco probable que sea cierto. Mientras haya poblaciones susceptibles o no vacunadas, siempre va a haber la posibilidad de la emergencia de variantes, pero a mí me parece que viendo el vaso medio lleno, el escenario epidemiológico actual, a pesar que es de preocupación, es bastante distinto al que hubo en fechas anteriores, como bien tú has mencionado, el año 2020, las primeras 3 olas, realmente se pudo demostrar, se demostró que hubo muchas más hospitalizaciones y muertes, y en el contexto actual, mientras se mantenga o se pueda preservar la capacidad hospitalaria, y me refiero a capacidad hospitalaria, es que tanto en el Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social se puedan asegurar camas, se pueda asegurar disponibilidad de personal de salud para el manejo de las personas enfermas por la COVID. Yo veo poco probable que se tenga que recurrir a confinamientos, cierres o toques de queda. Doctor, yo hace unos días hablaba con una persona porque hay gente que cree que nosotros tenemos más cercanía con ustedes. Bueno, en realidad es así por las entrevistas que les hacemos y podríamos conocer más del tema, pero la persona me decía, con todo esto que ha ido cambiando, las medidas, los protocolos, lo que se hace, lo que no se hace cuando una persona sale positivo y demás, me preguntaba, ¿qué pasa en mi casa? Si yo doy positivo en estos tiempos, tengo que quedarme, si un familiar mío da positivo en estos tiempos, yo me tengo que quedar encerrado, no puedo ir a trabajar, en mi oficina no me van a dejar porque el Ministerio de Trabajo dio otras disposiciones que no termina de explicar. Inclusive salió en las últimas horas un comunicado del CDC de Estados Unidos que habla de que si uno sale positivo luego del 5.º día y si no tiene síntomas y demás, puede salir con mascarilla a trabajar. ¿Cuáles son las recomendaciones que se han dado y según usted, que ha podido saber de parte del Ministerio de Salud, qué indicaciones hay para aquella persona que tiene un positivo en la casa? ¿Se debe hacer cuarentena? ¿No se debe hacer cuarentena si no es esa persona de la positividad negativa? Hay mucha confusión porque las medidas no están siendo claras. ¿Qué es lo que sabe el doctor Javier Nieto Guevara sobre estos temas a esta hora? No, bueno, mira, esa es una pregunta importante, ¿no? Si nos estamos circunscribiendo al núcleo familiar, asumiendo que hay contactos estrechos, lo que hay que hacer es, si usted sale positivo, tiene una prueba de COVID positiva, ya sea una prueba antigénica o una prueba molecular, usted debe mantener aislamiento por 10 días desde iniciados los síntomas o 10 días con base al resultado de la prueba positiva. Se sabe que es muy poco probable que una persona, después de 10 días de iniciados síntomas, contagie a otra persona. De hecho, esa persona positiva que hace ese aislamiento se puede, de hecho, considerar recuperada. Y al final de esos 10 días, inclusive no es ni necesario tener que hacer una prueba para confirmar si usted está o no está positivo. Eso no tiene ningún sentido porque, de hecho, particularmente con las pruebas moleculares, que son pruebas muy sensibles, o sea, la PCR que le llaman, después de 10 días la prueba podría salir positiva y eso no significa que es que usted sea contagiante. La PCR es tan sensible que detecta partículas no viables del virus muerto, y eso no significa que usted sea contagiante. O sea, si usted fue positivo, usted se queda 10 días en la casa después de iniciar los síntomas o 10 días de cuando se hizo la prueba y la prueba salió positiva. Si usted fue un contacto estrecho porque estamos hablando de núcleo familiar, ¿qué significa eso? Bueno, que usted ha convivido con
una persona expuesta a esa persona por más de 15 minutos sin mascarilla, bueno, en ese caso usted se considera un contacto de alto riesgo, un contacto estrecho, y en esa circunstancia usted debería hacer cuarentena. Cuarentena al menos por 5 días. Y sobre todo 5 días si usted ha completado la pauta de 2 dosis. Al final de esos 5 días, usted debería hacerse una prueba antigénica y si esa prueba es negativa, usted puede regresar a su trabajo, inclusive con el uso de la mascarilla. En algunas otras circunstancias, que es tal vez lo que genera un poquito más como de debate, son los contactos no estrechos. ¿Qué son contactos no estrechos? Bueno, que usted en todo momento cuando se puso esa persona, lo hizo con mascarilla, tal vez lo hizo en un sitio abierto, ventilado. Eso es lo que se considera contacto no estrecho. Y en esa circunstancia, particularmente para las personas que han recibido su refuerzo, hay todo este debate si esa persona debería o no guardar cuarentena. De verdad que si ustedes me lo preguntan a mí, una persona con 3 dosis y en el que se ha categorizado que el contacto no ha sido estrecho, esa persona no debería hacer cuarentena, pero lo que sí debería usar es mascarilla en todo momento, particularmente en, en, en exteriores, pues cuando se comparte con otras personas. Y esto es importante dinamizarlo, Leonardo, en el contexto de que Omicron es una variante más transmisible, es más contagiosa y de alguna u otra forma esa transmisibilidad y ese contagio pueden incidir sobre los servicios esenciales que se le ofrecen al país. Por ejemplo, en Estados Unidos hemos visto mucho desabastecimiento en la cadena de alimentos, particularmente porque la gente que trabaja en las empresas se ha contagiado, ha meritado quedarse en la casa y esas incapacidades han condicionado todos estos inconvenientes de las empresas. Entonces es importante tal vez considerar todos estos tiempos de incapacidad basados en los aislamientos y en cuarentena. Por supuesto, tratar de buscar un equilibrio entre la parte económica y la parte científica para que la economía no quede inmersa en Claro, esta situación en doctor, la actualidad, ¿no? fíjese bien que hay un debate interesante sobre lo decidido en Quebec, ¿no? De implementar un impuesto a quien no recibe la vacuna, a quien no desea recibir la vacuna. Esto como medida de presión. Y más allá de eso está el tema de la vacunación obligatoria, etcétera, etcétera. Pero en el tema de lo que le cuesta al Estado una persona no vacunada dentro del sector salud, hay quienes dicen, bueno, claro, lo mismo le puede costar un diabético, o lo mismo le puede costar un fumador, o aquella persona que sufre de obesidad, que son enfermedades que se pueden prevenir, en este caso, al igual que el tema del COVID con la vacunación. La pregunta es, con estos ejemplos, ¿Panamá debe implementar medidas restrictivas para con los no vacunados, prohibiciones? ¿Debe implementar la vacunación obligatoria o en dado caso aumentar o imponer algún tipo de impuesto, valga la redundancia, sobre los no vacunados? Bueno, Panamá de hecho ha condicionado la vacunación. A mí nunca me ha gustado hablar de obligatoriedad porque realmente no se ha hecho obligatoria en el contexto absoluto como tal, pero sí ha condicionado la vacunación Claro, pero debería ser. porque, bueno, yo creería que debería ser obligatoria en algunas circunstancias, como por ejemplo servicios públicos. Toda persona que brinda un servicio público, llámese empleado público, operario de Metrobús, estas personas, trabajadores de la salud, estamentos de seguridad, bomberos, todas estas personas que brindan servicios esenciales deberían estar vacunadas sin ninguna contemplación. Ese es mi punto de vista, bajo el precepto de que estas personas ofrecen
servicios esenciales a la población. Y porque el prestar un servicio expone a esa persona a estar expuesta al usuario y evidentemente ese usuario podría ser contagiado y enfermar por la COVID, independientemente de que haya gente que dice que usted estando vacunado puede contagiar. Eso es cierto, usted estando vacunado puede contagiar, pero el riesgo de contagio es menor en comparación con el no vacunado. Entonces aquí no hablamos de eliminar riesgos, sino de mitigar riesgos. Claro. Si usted se vacuna, usted mitiga el riesgo de contagiar a otra persona. El Estado también ha asumido la estrategia de que si usted no se quiere vacunar, usted se podría hacer un hisopado semanal. De lo que yo nunca he estado de acuerdo es que ese hisopado sea a costa del Estado o de la institución que hace el hisopado. Si usted no se quiere vacunar, que de hecho es la medida más costo efectiva a la fecha demostrada, porque en este país ha habido un antes y un después de la vacunación, usted debería asumir el costo de ese hisopado. Es lo que hemos dicho y esa es mi posición, ¿no? Doctor Nieto, casualmente hablando de hisopados, las pruebas caseras, ¿esa sería una salida quizás segura para evitar estas largas filas de gente buscando cómo hacerse la prueba en los puntos donde la están haciendo? Porque hay mucha gente, sí, con síntomas que puede ser Omicron, otros que pueden ser resfriados, y al final la gente se asusta porque los síntomas son muy parecidos. Sí, desde el punto de vista de síntomas es muy difícil poder diferenciar Omicron del resto de los virus respiratorios. Yo sí estoy de acuerdo con el ingreso de pruebas caseras. Tal vez la única limitante de las pruebas caseras es que las pruebas caseras apelan mucho a la responsabilidad ciudadana, particularmente si no se tiene una forma de que ese resultado que son caseras se pueda hacerle trazabilidad o el resultado positivo se pueda reportar es a las autoridades. Se apela mucho al autocuidado porque usted se hace la prueba, sale positivo, entonces usted debe asumir su aislamiento o su cuarentena bajo su criterio o bajo el resultado de la prueba. Entonces las pruebas rápidas apelan mucho al autocuidado, a la responsabilidad ciudadana, pero vamos, tenemos 20 meses de haber iniciado, más de 20 meses de haber iniciado una pandemia. Aquí, con toda la docencia que se ha hecho, cada panameño debe saber realmente cómo protegerse, cómo cuidarse, y el uso de las pruebas rápidas implica esa responsabilidad ciudadana y ese autocuidado, ¿no? ¿Y Y cuál sin sería duda, el proceso con las pruebas rápidas en ese entorno que se recomendaría? Por ejemplo, la persona compra la prueba de rápida, la adquiere, se la hace, y luego de eso él debería reportar al Ministerio de Salud en caso de ser positivo. Debería, tiene que hacerlo. bueno, es que esa es una dinámica que debería establecer el ministerio. La pregunta es, ¿el ministerio ha establecido esa dinámica? Yo conozco, de hecho, mucha gente que se ha estado haciendo diagnósticos a través de pruebas rápidas, pero yo no he escuchado ningún lineamiento claro de qué es lo que se debe hacer en el contexto de un resultado que se obtuvo a través de una prueba rápida, ¿no? ¿Usted Entonces, cree, doctor, pero usted cree que aquí haya una confabulación por parte de los laboratorios del hecho de no permitir que entren estas pruebas caseras? bueno, yo eso no lo puedo afirmar. No creo que se necesite tener una ley para considerar la importación de pruebas rápidas. A mí me parece que aquí siempre se quieren inventar leyes cuando se quieren dilatar, hacer las cosas. Y no sé si realmente hay intereses detrás de potenciales grupos que no quieran que en Panamá se incorpore el uso de las pruebas rápidas, pero lo que sí te puedo decir es que hay gente en Panamá que usa pruebas rápidas, ¿no? O sea que debe haber una especie de flujo no controlado para el ingreso de estas pruebas rápidas en el país. Doctor, no normado. ¿usted cree que el Ministerio de Salud esté preparado para la gran cantidad de llamadas que habría en torno a la aplicación de pruebas rápidas o llamadas pruebas caseras? Es decir, la gran cantidad de dispositivos que saldrían y de personas que con responsabilidad llamarían para reportarlo.
No, por eso te digo que las pruebas rápidas apelan al autocuidado y a la responsabilidad ciudadana, y es una estrategia que tal vez se identifique para tratar eh, de mitigar el impacto de este incremento exponencial o explosivo de casos de Omicron. Se debe apelar a la responsabilidad ciudadana, y si usted se hace una prueba rápida y está positivo, bueno, saber que usted tiene que hacer un aislamiento por 10 días, y si las pruebas no se van a reportar al Ministerio de Salud, al menos que se reporten a su jefe. Usted le puede decir a su jefe, bueno, la verdad es que yo salí positivo a través de una prueba rápida, y las personas que conviven conmigo fueron contacto estrecho y se deberían mantener en cuarentena al menos 5 días y repetir la prueba los 5 días. Entonces, habría como que establecer realmente cuál va a ser el mecanismo más adecuado, si se va a apelar a la responsabilidad ciudadana o el ministerio de alguna otra forma va a asumir la responsabilidad de que se haga el reporte de los resultados de esas pruebas, ¿no? Doctor Nieto, aquí un oyente le pregunta, dice, los pacientes que habían sido vacunados con las 3 dosis, las 2 obligatorias y la de refuerzo hasta ahora, y han dado positivos con alta carga viral, contrario a lo que nos han dicho siempre, que o sea, pueden dar positivo, pero no con una carga viral tan alta. ¿Eso pudiera ser que son personas con enfermedades crónicas? Los Bueno, de pacientes. hecho, las Sí. personas con enfermedades subyacentes o con sistema inmune debilitado, esas personas son de hecho más susceptibles a contagiarse o a desarrollar enfermedades graves por la COVID-19, y de ahí la importancia de que estas personas con sistema inmune débil o enfermedades subyacentes, particularmente las personas con sistema inmune débil, personas, por ejemplo, con artritis reumatoide, lupus eritematoso, personas que han padecido, por ejemplo, enfermedades linfoproliferativas, cáncer, leucemia, que están recibiendo, por ejemplo, quimioterapia o han recibido quimioterapia de forma reciente, o toman medicamentos, por ejemplo, como esteroides, que tienden a debilitar el sistema inmune. En esas circunstancias, esas personas reciben lo que se conoce como la dosis adicional, que es una tercera dosis 28 días después de haber completado la pauta de 2 dosis, o personas con enfermedades subyacentes, hipertensos, diabéticos, personas que sufren del corazón. Esas personas entonces deberían recibir su refuerzo, que es 6 meses después de de completar la pauta de 2 dosis. Y sí, esas personas, por supuesto, podrían tener más riesgo de contagio o desarrollar enfermedad grave por la COVID, ¿no? Hay un estudio reciente en Estados Unidos donde se pudo demostrar que las personas de más de 65 años o con enfermedades subyacentes, que son algunas de las que te acabo de mencionar, son esas personas las que podrían tener más riesgo de ser hospitalizadas o inclusive de fallecer por la COVID, aún habiéndose vacunado, ¿eh? Pero eso es un porcentaje Claro. mucho menor en comparación con las personas que se vacunan, que han sido vacunadas, que recibieron la vacuna. La mortalidad, de hecho, en ese estudio, en ese grupo de personas fue de menos de 0.01%. O sea que el riesgo de fallecer teniendo estas comorbilidades y estando vacunados es bastante, pero bastante bajo, ¿eh? Doctor, falta escaso mes y medio para el inicio de año escolar de forma presencial. ¿Qué llamado usted le puede hacer a esos padres de familia que aún no han llevado a sus hijos a vacunar? Unos porque no se atreven, otros porque sencillamente, como ellos no creen en la vacuna, tampoco van a vacunar a sus hijos. O sea, ¿qué le puede decir usted a ellos para convencerlos de que la vacuna sí es segura? La vacuna es como un cinturón de seguridad, Flor. Cuando usted se pone el cinturón de seguridad al montarse en su vehículo, no lo hace bajo el precepto o el 100% de certeza de que usted va a tener un accidente de tránsito. Usted se pone el cinturón de seguridad porque si tuviera un accidente de tránsito, usted va a minimizar los riesgos de trauma grave, o sea, traumas o golpes que pongan en peligro su vida. Es lo mismo con la vacuna, porque el argumento que utilizan algunos grupos es que los niños no se hospitalizan, que los niños no se mueren en comparación como lo que ocurre con los adultos.
pero desafortunadamente, como médicos, nosotros no podemos predecir realmente a qué niño le va a ir bien o a qué niño le va a ir mal a través del COVID, y la mejor forma de evitar eso, evitar una hospitalización y evitar una muerte, independientemente de que sean eventos menores o menos frecuentes en comparación con los adultos, es que los niños reciban la vacuna. Eso va básicamente a proteger a los niños contra enfermedades graves. El niño va a tener menos posibilidad de contagiar en comparación con un no vacunado. Ese niño va a proteger a esos niños que aún no pueden recibir la vacuna, y sobre todo esos niños también van a proteger a sus profesores y a sus maestros. Independientemente de que sus profesores y sus maestros ya estén vacunados, el hecho de que los niños se vacunen van no solo a proteger a su círculo de amigos, sino a sus profesores y a esos maestros que imparten las clases a esos niños. Y sobre todo porque inclusive en el contexto del regreso a clases, si el escenario epidemiológico en el momento que estos niños regresen es de bajo riesgo, hasta se podría considerar el no uso de la mascarilla y el respeto del distanciamiento físico. Pero eso va a depender de tener una alta cobertura vacunal y de tener un porcentaje de ocupación hospitalaria bajo, ¿no? Independientemente de los contagios o el número nuevo de casos que se reporte Claro. diariamente, o el porcentaje de positividad. Bueno. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Hasta Saludos. luego. Saludos. 7:36 de la mañana. Yo creo que